Subtema 1. Transformación de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Ejemplo 3. Transforma el siguiente vector dado en coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Finalmente, represéntalo dentro de un plano cartesiano. El vector que vamos a trabajar es el vector velocidad 2.8 metros sobre segundo a 40 grados. Habíamos mencionado anteriormente que nosotros vamos a utilizar siempre un esqueleto. Este es el esqueleto que vamos a utilizar. La componente de la velocidad en X y la componente de la velocidad en Y son básicamente estas fórmulas. Esto es la componente o la magnitud de la velocidad, mientras que esto es el ángulo. Lo único que yo voy a hacer aquí es sustituir esos valores dentro de los paréntesis que representan a esas variables. La magnitud de la velocidad es 2.8. El valor del ángulo es 40 grados. La magnitud de la velocidad, nuevamente 2.8, el valor del ángulo 40 grados. Si se dan cuenta, aquí no estoy colocando las unidades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las unidades no representan nada, simplemente son unidades. Los valores numéricos finales les agrego esa unidad y es todo lo que tengo que hacer. Ahora utilizo la calculadora y tengo 2.8 por el coseno del ángulo, que serían 40 grados. Y tenemos que la magnitud de la velocidad en X es 2.14. El 4 que está aquí hace que este quede como 2.14. Sería 2.14 unidades, las mismas que me han dado, metros sobre segundo. Esto es el valor de la componente en X. Ahora vamos con el valor de la componente en Y. Para la componente en Y básicamente es lo mismo, pero en lugar de la función coseno se utiliza la función seno. Para este ejemplo es 1.799. Este 9 que está aquí hace que este 79 que está acá se redondee a 80. La componente en Y sería 1.80 unidades metros sobre segundo. Ahora la componente rectangular del vector, este es el vector en coordenadas polares, su componente rectangular es esta que está aquí. Voy a representar estos dos valores dentro de un mismo plano cartesiano. Para ello voy a hacer un poco más pequeña esta información que está aquí y tú observes todo dentro de un mismo plano. Trazamos nuestro plano cartesiano. Este es nuestro plano cartesiano. El eje Y, el eje X, y vamos a representar la componente rectangular en X, 2.14, es positivo, por lo tanto va a ir a la derecha. Recordemos que nosotros hemos utilizado el color verde para representar la componente en X, por lo tanto voy a utilizar este valor, vamos a hacerlo un poco más de mayor espesor, 2.14. Voy a decir que la velocidad de la componente en X es 2.14 y la velocidad de la componente en Y para este ejemplo es 1.8. Voy a colocar ese valor por acá, por aquí es 1.8. El valor de la componente en Y es 1.8. Ahora, recuerda que al final de cuentas, esto de aquí no es otra cosa más que un triángulo rectángulo, o bueno, una figura rectangular. Ahí está la figura rectangular. Si nosotros nos vamos a lo que es la esquina de ese triángulo, esta flecha que está aquí, que ahorita vamos a poner en color rojo, que va a ir desde el centro hasta la esquina, es la magnitud del vector resultante o la magnitud del vector, que en este caso sería 2.8. Básicamente este valor que está aquí. Y el ángulo que comienza a partir del eje X positivo y en sentido contrario de las manecillas del reloj, este θr, sería un valor de 40 grados. Entonces, dentro de este plano cartesiano, nosotros tenemos la forma polar, que sería 2.8 unidades metros sobre segundo a 40 grados. Y la forma rectangular, 2.14 en X, 1.8 en Y. Aquí tenemos ambas representaciones, tanto la rectangular como la polar, refiriéndose al mismo problema. Hasta aquí terminamos el ejemplo número 3.